Buenos días, chiquillos. Espero que se encuentren muy bien con sus familias. Un gusto de saludarles. Esta clase, que es la número 5, vamos a hacer un giro. Vamos a comenzar, como ven acá en la diapositiva, con la unidad número 1, que se llama electromagnetismo. Esta unidad corresponde a cuarto medio. Así que vamos a dar por finalizada la unidad de mecánica de fluidos que estábamos viendo. Así que vamos a empezar con esta materia nueva. Como pueden ver en esta imagen, hay muchas cosas en la vida cotidiana que ocupan el electromagnetismo. Cosas naturales y también cosas creadas por el hombre. Por ejemplo, en la naturaleza podemos observar, como en la primera imagen, las auroras boreales. Son un fenómeno súper hermoso que se da en los polos, por lo general en el polo norte, y es una interacción entre el magnetismo que tiene la Tierra con el viento solar. Y se generan esas luces en el cielo. Y cosas naturales también, por ejemplo, las reacciones que tienen los caballos y nuestro propio corazón en el cuerpo humano, que reaccionan a impulsos eléctricos, ya que son enviados por nuestro cerebro y hacen funcionar todos nuestros músculos. Y también cosas artificiales creadas, por ejemplo, una ampolleta, la ampolleta, un instrumento súper útil, ¿ya? De hecho, lo primero que uno piensa cuando habla de electricidad es una ampolleta. Y también, por ejemplo, lo que hace funcionar el tren subterráneo, ya el metro. Por ejemplo, todo lo que está en las vías, ya y uno puede ver en el andén, ¿cierto? Hacia abajo, son todas cosas que tienen que ver con la electricidad. De hecho, siempre hay un símbolo que dice alta tensión, ¿ya? Y eso indica peligro por la electricidad justamente. Hoy vamos a comenzar con la primera parte de esta unidad, que se llama electrostática. ¿Qué es la electrostática? Es el estudio que se hace de la interacción que hay entre cargas que están en reposo. Esas palabras son importantes. Relación o interacción, cargas y en reposo. Por eso tiene que ver con la estática. Algo relacionado con la historia, súper importante, en el 600 a.C. ya se tenía una noción de la electrostática, ya que se frotaba ámbar, piedritas de ámbar, y al frotar estas piedritas de ámbar lo que hacían era atrapar o atraer hojas secas. Y esa relación de que había una atracción le hizo pensar a los estudiosos de la época de qué cosa pasaba o qué cosa había en el ambiente que hacía que las hojitas se acercaran. Bueno, más adelante, ya en el siglo XVIII, tenemos que encuentran por primera vez que existen dos tipos de carga. Ya antes no se sabía eso, solo que se atraen hojas secas, pero nada más. Y la verdad es que harto tiempo pasó para que se descubriera cargas que tenía el ámbar y también carga que tenía el vidrio, que era otro tipo de carga. La teoría de cargas en la actualidad está relacionada con el átomo, ¿ya? La mínima parte que compone la materia. Y por lo que hemos estudiado en química también, ¿cierto? Conocemos que el átomo se compone por los protones, los neutrones que se encuentran en el centro y alrededor se encuentran los electrones. Y nosotros sabemos, ya conocemos, que los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones son neutros justamente porque no poseen ni carga positiva ni carga negativa, ¿ya? ¿Qué ocurre con este átomo? Para que nosotros tengamos una carga o un cuerpo cargado, lo que vamos a visualizar es que o hay déficit de electrones o exceso de electrones. Acá, por ejemplo, encontramos que la materia se puede clasificar en eléctricamente neutra, eléctricamente positiva o eléctricamente negativa, ¿ya? Y ahí con las imágenes del átomo nos podemos hacer la idea. Si es neutro es porque tiene misma cantidad de protones y de electrones. Si está cargado positivo, significa entonces que le faltan electrones. Por eso en la imagen se ve que tiene más cargas positivas. Y
Si está cargado negativamente, significa que tiene exceso de electrones, ¿ya? O sea, tiene más electrones que protones. Ahora, lo importante es que cuando obtenemos una carga, tiene relación con falta o exceso de electrones, o sea, son los electrones, ya que estos están en la periferia del átomo, son los que se escapan o ingresan a un cuerpo. Bueno, la carga eléctrica fue estudiada por este científico que aparece acá, se llama Charles Augustin Coulomb, ¿ya? En el 1785, él recién pudo encontrar qué relación o qué interacción había entre cargas. Algunos datos importantes, lo anoté en el primer cuadrito morado, dicen que la carga tiene un símbolo y una unidad de medida, ¿ya? Probablemente porque después se ocupa en alguna ecuación, ¿ya? El símbolo de la carga es la letra Q, puede ser Q mayúscula o Q minúscula, y la unidad de medida justamente atribuida a este científico es el Coulomb, así se menciona. Y bueno, entre paréntesis, ya que siempre ponemos las unidades de medida entre paréntesis, es la letra C, C mayúscula. ¿Qué interacción podemos encontrar entre las cargas? Resulta que si poseo dos cuerpos que están cargados, estos cuerpos van a interactuar entre sí, o sea, algo va a pasar entre ellos si es que se encuentran a cierta distancia. ¿Y cuál es la interacción? Como ustedes pueden ver en esta imagen, si las cargas son iguales, si las dos son negativas o las dos son positivas, entonces estas cargas se van a repeler. Y si las cargas son diferentes, una que sea positiva y la otra negativa, entonces estos cuerpos se van a atraer. Ya esto a veces uno lo relaciona con el amor, ¿cierto? Que, no sé, de repente, si somos iguales, no, como que nos repelemos, pero si somos distintos nos atraemos, ¿cierto? Esta cosa tiene que ver con la relación eléctrica que hay entre los cuerpos. El electroscopio es un instrumento que determina si un cuerpo está cargado o no. En el experimento que la profesora Yana nos va a mostrar, vamos a ver cómo es este instrumento y cómo funciona. Resulta que las cargas a su alrededor generan algo que se llama campo eléctrico, ¿ya? Y este campo eléctrico se hace sentir en el ambiente. Y con el electroscopio yo lo puedo captar. Ahora, ¿cómo es posible que un cuerpo se cargue eléctricamente? Ahora vamos a ver las formas en que se puede electrizar un cuerpo. El primer método se llama frotación y, bueno, como la palabra lo dice, frotando un cuerpo con otro, yo puedo quitarle electrones a uno, por lo tanto, un cuerpo va a quedar positivo y el otro cuerpo va a quedar negativo. Miren esta imagen. Se frota el chaleco con el tubo de PVC y le saqué los electrones al chaleco, por lo tanto, el chaleco quedó con carga positiva y el PVC con carga negativa. El segundo método se llama por contacto y significa entonces que el cuerpo simplemente con un toque va a cargar a otro. Por ejemplo, el tubo de PVC, ahí se muestra, se encuentra negativo, va a tocar a esa pelotita, le va a transmitir electrones y entonces, si estaba neutra, ahora quedó cargada negativamente, ¿ya? Y como dijimos anteriormente, si las dos ahora tienen carga negativa, entonces se van a repeler, por eso la pelotita como que se aleja. El tercer método se llama inducción y eso quiere decir que al acercar solamente un cuerpo cargado a otro neutro, en este caso la pelota verde representa el cuerpo neutro, entonces mire lo que va a ocurrir. Acerqué el cuerpo negativo y entonces las cargas se empezaron a reordenar. Como las cargas iguales se repelen, entonces los electrones se alejaron del tubo de PVC, por lo tanto quedaron ordenados hacia un sector. Y entonces quedó el cuerpo polarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que las cargas fueron reordenadas simplemente, por lo tanto un polo quedó negativo hacia donde se fueron los electrones y el otro polo por falta de electrones quedó positivo. Bueno,
Los materiales se pueden clasificar en conductores y aislantes de la electricidad. Acá aparecen 5 ejemplos conductores y 5 ejemplos aislantes. En conductores tenemos, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, el hierro y también el agua de mar. En su mayoría siempre los metales son buenos conductores. Y tenemos de aislantes la goma o el caucho, el vidrio, el aceite, el diamante y la madera seca. En el caso de los cables podemos encontrar estos dos tipos de materiales. En el interior del cable está el metal, que es el que conduce bien las cargas, y alrededor tenemos como recubierta una goma que justamente cumple el rol de aislar esas cargas y llevarlas solo en el interior. A lo largo de la historia hay muchos científicos que se han dedicado a estudiar estos fenómenos relacionados con la electricidad y uno de ellos es Michael Faraday, que en el 1836 se dedicó a estudiar cuál era el fenómeno que se podía producir si es que él usaba un material conductor pero completamente sellado. Si era posible que se pudiera aislar con un material que era conductor. Eso es una cosa extraña. Entonces a él se le ocurrió crear esta jaula de Faraday, que es muy simple, la verdad, de reproducir. Nuestra profesora Yana nos va a mostrar en un video cómo funciona este experimento, así que lo vamos a ver con ese video. Yo acá en la diapositiva siguiente les voy a mostrar más o menos de qué se trata este fenómeno. Con este GIF vamos a analizar cómo funciona la jaula de Faraday, ¿ya? Cómo ocurre este fenómeno. Si se fijan, el cuadrado plomo que está marcado en el centro de la imagen representa, la jaula de Faraday y en su interior tiene cargas positivas y cargas negativas. Resulta que en presencia de un campo eléctrico en el exterior, campo eléctrico ya dijimos que era un efecto que se produce alrededor de las cargas, entonces este campo eléctrico se dirige hacia la izquierda según muestran las flechas verdes y entonces en el interior de la jaula, en el material del que está hecho la jaula, las cargas negativas se van hacia el lado positivo del campo eléctrico afuera. Por lo tanto hay una atracción ahí entre las cargas rojitas y las cargas positivas que están fuera. Entonces, fíjense que dentro de la jaula se reordenaron las cargas y las negativas se corrieron para acercarse al polo positivo, así que esa parte de la jaula quedó negativa y el otro extremo de la jaula, a falta de cargas negativas, quedó polarizado con carga positiva. De esta manera, entonces, fíjense que las flechas verdes apuntan hacia un sentido, que es el campo eléctrico fuera, y las flechas rojas que están en el interior de la jaula apuntan en sentido opuesto. Por lo tanto, los campos eléctricos en el interior de esta jaula se ven anulados entre sí. Bien. Para ya ir finalizando, en lo cotidiano encontramos muchas aplicaciones que tienen relación con la electricidad. Una de ellas es, como muestra la primera imagen, el uso de pararrayos. Son estas puntas metálicas que se instalan en la cima de las construcciones, sobre todo en lugares que tienen mucha tormenta eléctrica, y entonces de esa manera hacemos que los rayos quieran pasar por un material conductor a caer directamente a tierra y producir un accidente. Y en la indumentaria de un electricista, como muestra la segunda imagen, vemos que todos los materiales con los que se construyen estos guantes, los overoles, los zapatos de seguridad, son con materiales aislantes, de goma, de cuero, cosa que las cargas no prefieran pasar, ¿cierto?, por el cuerpo de la persona que además posee mucha agua y por eso el cuerpo humano es un conductor. Entonces así las cargas van a evitar pasar por los aislantes de los materiales. Bueno, eso ha sido la clase de electrostática. Espero, chiquillos, que hayan entendido, le hayan quedado más claras sus dudas y esperamos también que nos sigan en el canal de YouTube que tenemos con la profe Yanna y también en el canal de Instagram donde estamos subiendo estos videos y tengan acceso a ellos. Esperamos que se encuentren súper bien y también esperamos sus dudas o sus consultas, el envío de sus tareas a nuestros correos. Bien. Muchos cariños, que estén muy bien.